Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. En el día de hoy y por solicitud de muchos de ustedes, hemos decidido ofrecerle en un solo capítulo los tres programas que grabamos con Miguel Rodríguez, exministro de Cordiplan, sobre el tema CAP y el Gran Viraje. Así que veremos en una sola entrega todo lo relativo a cómo se concibió el plan de ajuste macroeconómico más importante de los últimos tiempos, cómo se fraguó esa amistad entre Carlos Andrés Pérez y Miguel Rodríguez, cómo era la economía venezolana de finales de los años 80 y por qué necesitaba un golpe de timón importante, así como la implementación de las primeras medidas, las reacciones, los programas concretos que se implementaron y finalmente los resultados que el mismo arrojó, las polémicas que se desarrollaron a partir de esa implementación y hay que cerrar hablando sobre la Venezuela que pudo haber sido, pero no fue, producto del saboteo y de la pequeñez que rodeó al debate político de aquel momento, que dio al traste con un cambio fundamental que hubiese podido poner a Venezuela en el primer mundo en muy pocos años. Así que veremos entonces ahora, a continuación, en un solo programa, los tres capítulos CAP y el Gran Viraje con Miguel Rodríguez. Que lo disfruten. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Cipriano. La verdad que es un gran gusto verte nuevamente y conversar contigo después de unos años. Y te agradezco mucho que me hayas invitado a este ciclo que tiene diseñado pues en conmemoración al centenario del gran Carlos Andrés Pérez. Como tú dices, uno de los más grandes estadistas de América Latina en el siglo XX. Y bueno, una figura histórica extraordinaria pues, de Venezuela en el marco de la política venezolana y la política internacional de América Latina y más allá de América Latina. Además, porque, bueno, me tocó, como tú lo señalas, pues tener una íntima vinculación con su segundo gobierno. Como tú dices, yo fui el principal diseñador y ejecutor también de la política Caramba. económica pues del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Acotación muy importante porque hay gente que diseña muchas cosas que ejecutan terceros. Tú diseñaste y ejecutaste. Muy bien, eso es Así importantísimo. mismo me tocaron una cantidad de responsabilidades que ya comentaremos pues sobre lo que fue el gran viraje. El, eh, bueno, yo me fui aproximando a Carlos Andrés Pérez, pues, a quien terminé queriendo entrañablemente, una amistad tremenda. Lo quise como a mi padre, yo creo que él a mí me tenía un afecto especial también, hasta sus últimos momentos. Pero yo me fui aproximando a Carlos Andrés como todos los venezolanos. Primero, el ministro policía, cuando estudiamos bachillerato, porque fue el ministro del Interior de Rómulo Betancourt en ese gobierno tan duro de que fue el gobierno de Rómulo, el primer gobierno de la democracia venezolana después del 23 de enero. En ese gobierno Carlos Andrés tuvo una posición muy, muy destacada, tergiversada en muchos casos por los medios y tal, los intereses políticos que todos conocemos, y lo veíamos como el ministro policía. Después, Y Miguel, y está siendo suave porque los radicales lo llamaban el ministro asesino y pintaban sí, las sí, sí. paredes de Caracas. En el colegio La Salle lo conocíamos como el ministro policía. Después aparece después que Acción Democrática pierde las elecciones por la división de Prieto, y eh, Acción Democrática se pica por la mitad, por eso Caldera gana las elecciones del año 68.
Si AD no se divide, Caldera nunca hubiera sido presidente de Venezuela. Le ganó por 20.000 votos a Gonzalo Barrio en esas elecciones. Y Leopoldo Sucre me decía a mí, no, Miguel, ganó Gonzalo por 100.000. Yo tenía el reconteo listo con 100.000 votos. Y no me dejaron. Pues Gonzalo declaró que un gobierno no podía ganar elecciones por 20.000 o 50.000 votos, pero la oposición sí. Lo que era el talante democrático pues, de Venezuela. Pues, después de esa derrota, que como te digo divide Acción Democrática en dos, Carlos Andrés Pérez se convierte en el secretario general, el que reconstruye al partido de manera extraordinaria, y se convierte pues en el candidato. Yo recuerdo que yo tenía un tío mío muy brillante, Juan Moctezuma, que él fue viceministro de Sanidad del presidente Leoni y fue gobernador del estado Trujillo con el presidente Leoni, pero él se fue con Prieto, en la división de Prieto, él se fue con Prieto. Y después se retiró de la política, era un tipo brillantísimo, un técnico de primera, sanitarista, de lo mejor que tenía Venezuela. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo se le ocurre a Acción Democrática lanzar ese candidato tan malo? El ministro policía de Rómulo Betancourt. Entonces mi tío me contesta, Miguel, se ve que tú no sabes nada de política venezolana. Ya te vas a dar cuenta de que Carlos Andrés Pérez es el político más brillante que hay en Venezuela. El tipo más espectacular que hay en Venezuela. Y mi tío estaba ya en el partido contrario, pues, ¿no? A Carlos Andrés. Ese es el mejor candidato posible en Venezuela. Carlos Andrés Pérez, y ya lo vas a ver en la campaña electoral y lo vas a ver ganando las elecciones de 1973. Y así fue, y así fue. ¿Quién me manda a abrir la boca? Carlos Andrés era un tipo extraordinario, bueno, hizo un primer gobierno extraordinario para el desarrollo de Venezuela, con un crecimiento altísimo de la economía venezolana. Ahí se construyeron las obras más importantes de infraestructura de la democracia venezolana. Además, el gasto en todos los sectores de la economía venezolana, pues en el sector agrícola, en todo el sector manufacturero, el apoyo que se le dio a todos los sectores, al sector educativo, al sector de salud. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gran gobierno de construcción nacional. De allí nos beneficiamos muchos venezolanos, además, que ya estábamos graduados en la universidad con el plan de beca Marical de Ayacucho, por ejemplo. Se creó el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Es decir, la nacionalización del petróleo que hizo Carlos Andrés Pérez fue una cosa brillante, absolutamente brillante, desde el año 74, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque Venezuela se cometió un gravísimo error con la aprobación de la ley de reversión en el año 68, que decreta una huelga pues, de inversiones de las transnacionales, y por lo cual empieza a caer a partir del año 70 en picada la producción de petróleo en Venezuela. Carlos Andrés obviamente estaba obligado a adelantar esa reversión y nacionalizar el petróleo en su gobierno. Y lo hizo de manera extraordinaria desde el 74. Encargó al general Rabar y a varios venezolanos notables, ¿verdad?, para la nacionalización del petróleo, que finalmente la hizo el 1 de enero de 1976. ¿Verdad? Manteniendo los cuadros gerenciales de todas las empresas multinacionales de la Creole, que era la Exxon, pues la Shell, en Lagoven, Maraven, Corpoven, etcétera, 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 en una extraordinaria nacionalización del petróleo y un crecimiento altísimo pues en todos esos años. Entonces, bueno, yo que no hubiera podido estudiar, yo vengo de una familia humilde, yo que no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Curazao, ¿verdad? Gracias al Marical de Ayacucho, terminé estudiando en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale, de la cual tengo mi doctorado, mi PhD en economía.
Una pelusa, pues, como diríamos con aquí. especialización precisamente en esas áreas de macroeconomía, desarrollo económico, moneda y banca, comercio y finanzas internacionales, porque yo siempre tuve esa vocación, que tú sabes, me gustaba la cuestión del tema del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, nos beneficiamos y finalmente yo termino, tendría otras anécdotas que echarte en relación a Carlos Andrés Pérez. Por ejemplo, el regaño que me echó Jovito Villalba cuando, cuando la cuestión del Sierra Nevada, que también por lengua floja me puse a preguntarle que por qué le había salvado a Carlos Andrés con la cuestión del Sierra Nevada, y me dijo, bueno, porque Carlos Andrés Pérez es un hombre absolutamente honesto. Eso me lo dio a mí, Jovito Villalba. Me dio un regaño. Me dijo, no solamente honesto, es el político más brillante de Venezuela. Y yo no iba a permitir que intereses políticos, ¿verdad? Que lo que son, lo que están es alimentados por la envidia, fueran a liquidar al que no solamente el mejor político de Venezuela, sino posiblemente el mejor político de América Latina. Eso me lo dijo Jovito Villalba a mí, caminando en la 57 de Nueva York cuando yo estaba haciendo el doctorado en Yale, y se me ocurrió preguntarle esa pendejada. Oye, Miguel, qué gran anécdota, qué gran anécdota. No, es tremendo. Después regreso yo en el año de 1900, en diciembre del 83, entrego mi tesis en Yale doctoral, y muy entusiasmado con los temas del desarrollo, y en realidad después del Viernes Negro, porque el Viernes Negro, acuérdate que fue febrero de 1983. Entonces, cuando yo veo Venezuela, el país de más alta producción de petróleo, bueno, disminuida en relación al pico histórico del año 70, que fueron 3.700.000 barriles, pero todavía producía 1.800.000, algo así en ese momento, en el gobierno de Luis Herrera, que ejecutó pésimas políticas petroleras, por cierto, y pésima política económica. Yo decía, ¿cómo es posible que Venezuela termine en este Viernes Negro, sin reservas internacionales, cerrando el mercado cambiario, acabando con la libre convertibilidad de Venezuela y estableciendo un régimen de control de cambio? Entonces, bueno, ese fue dentro de un proyecto, además que era un proyecto latinoamericano, que montó el más grande economista de América Latina, Carlos Díaz Alejandro, que fue el tutor de mi tesis doctoral. Déjame decirte que yo me di el lujo de ser alumno de 8 premios Nobel de Economía. Gracias al plan de beca Mariscal de Ayacucho. Buen récord, Miguel. Incluyendo Jim Tobin, Kenneth Arrow, Paul Samuelson. Entonces, llegaste a ser y fui asistente. Llegaste a ser alumno de Friedman, por casualidad. Premio Nobel, pero tuve eso que me dio Venezuela, y gracias a esa visión extraordinaria de Carlos Andrés Pérez. Cuando yo llego en el año 84 y nos montamos en ese proyecto, te estoy hablando de la CIEPLAN en Chile, ¿verdad? Ahí estaban Alejandro Foxley, mi hermano José Pablo Arellano, Manuel Barfán, que estudió conmigo en Yale, René Cortázar, los grandes economistas de la CIEPLAN en Chile, que después fueron todos ministros de la Concertación chilena, ¿verdad? En Argentina, el gran Roberto Frenkel, Domingo Cavallo, Joaquín Cotani, mi hermano, que estudió los 4 años en el doctorado en Yale conmigo, ¿verdad? En Colombia, la gente de F Desarrollo, José Antonio Campos, que fue ministro de Hacienda, Guillermo Perry, que fue ministro de Hacienda, todos estuvimos en ese proyecto, la gente de la Católica de Río, incluyendo a Pedro Malán, que fue ministro de Hacienda de Fernando Enrique Cardoso y fue el negociador de la deuda cuando Fernando Enrique, bajo el plan Brady, que nosotros fuimos el segundo país de América Latina, Venezuela, unos meses después de México. Lo firmamos en febrero de 1990, ya me dedicaré a eso, pero yo dentro de ese proyecto de estudio del ahorro e inversión en América Latina, que salieron trabajos muy buenos allí, fue que investigué el por qué Venezuela, siendo un país superavitario en cuenta corriente de balanza de pago, crónicamente superavitario, desde Gómez, ¿verdad?, hasta Luis Herrera, hasta el Viernes Negro, ¿cómo es posible que Venezuela se quedó sin reserva internacional? Bueno, eso fue por la brutal política económica en el gobierno de Luis Herrera, la fuga de capitales terrible,
¿verdad? Que desapareció 35 billones de dólares que tenía el sector público venezolano depositados en la banca internacional a fines de 1981, ¿verdad? Bueno, eso lo explicaré después. Pero dentro de ese estudio, donde yo demuestro que Carlos Andrés no deja ningún país hipotecado en el año 78, es un país superavitario con la banca internacional, porque los activos del Fondo de Inversiones de Venezuela, los activos de PDVSA, que ya era una empresa del Estado, y los activos del Banco Central de Venezuela superaban a los pasivos que tenían las empresas de Guayana, que eran fundamentalmente las que originaban la deuda porque Venezuela no pudo intermediar financieramente internamente en el país, no tenía bancos para hacerlo, tuvo que intermediar financieramente en el exterior, en la banca internacional. Y por esa razón, los grandes superavitarios de Venezuela, que eran del Estado, entes del Estado venezolano, te lo repito, el Fondo de Inversiones, PDVSA, el Banco Central de Venezuela y otros más, ¿verdad? Depositaban en la banca y la banca le prestaba a las propias empresas del Estado venezolanas. Es verdad, fue una exportación de la intermediación financiera dentro del propio sector público, lo que se ve en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Además, la deuda de las empresas del Estado, que fundamentalmente eran las empresas de Guayana, Edelca, que estaba ejecutó el 70% del GUN en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Montó el 80% de las troncales de transmisión de Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Así se montó ese polo de desarrollo espectacular que era Guayana, el Plan 4 de Sidor, el sistema del aluminio, Interalúmina, Bausiven, Benalún, una reductora del más alto nivel técnico que producía 500.000 de toneladas Entonces, bueno, yo hago todo ese estudio de ahorro y inversión y se publica y lo publica todo el mundo en Venezuela. Hasta Marcel Granier me dio 4 páginas completas del diario Caracas. Lo publicó La Barriga, todos los tipos, los bichos más raros que tú te puedas imaginar, publicaron eso. Lo publicó el cura, el Papa Negro y Ugalde, ¿cómo se llama? En la revista SIC. ¿Cómo se llama? Sí, el que dirige actualmente los jesuitas. Arturo Sosa padre, Arturo que es el Sosa. único caso donde el padre es hijo del hijo, porque su mamá era el famoso Arturo Sosa hijo, ¿no? Entonces se publica eso y Gumersindo Rodríguez lee ese artículo y dice, mira, este fue el que nos salvó definitivamente. Entonces le dice a Carlos Andrés Pérez, mire, léase estos trabajos de este joven que acaba de regresar, ¿verdad? Becario del Mariscal de Ayacucho, doctor de la Universidad de Yale, ¿verdad? Porque este es el tipo que usted tiene que conocer. ¿Y eso fue en qué año exactamente? Miguel, ¿eso fue en qué año exactamente? Te he echado muchos cuentos, muchas anécdotas, ¿verdad? Pero así Carlos Andrés Pérez me invitó a mí a almorzar. Yo lo había visto por casualidad, pero en realidad en ese momento no intercambiamos prácticamente palabras. El cumpleaños de un margariteño, bueno, era como familia mía, como mi padre, pues, Fucho Quijada. Y entonces, en el año 84, entonces está Carlos Andrés Pérez ahí, en el cumpleaños de Fucho, y Fucho me agarra el brazo, mira, ve acá. Y me lleva donde está Carlos Andrés en la mesa. Y con otra gente dice, mire, presidente, aquí le quiero presentar a este joven que acaba de regresar a hacer el doctorado. Este va a ser el próximo ministro de Hacienda de su próximo gobierno. Véale bien la cara. Bueno, al año Carlos Andrés me estaba invitando a almorzar y ahí nos conocimos efectivamente, entonces hablamos largamente después de eso. O sea, Miguel, si te estoy agarrando bien, la publicación y la invitación a almorzar son del 85, ¿es correcto? Del año 85. Sí. Okay, del año 85, donde ya se publican, tú puedes claro, eso. Y estábamos en pleno gobierno de Lucinchi. En distintas publicaciones, incluyendo una publicación, las publicaciones del Banco Central de Venezuela. Entonces, así ocurrió y después no nos vimos más. No nos vimos, si acaso una vez, pero casualmente porque yo en el año 86, a fines del 86, me gané un concurso mundial
en el que participamos más de 300 PhD de las mejores universidades de todos lados. Y nos lo ganamos 2 personas. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl, en Corea, Sung Cho, y yo, profesor del YES. Y ese concurso lo hizo el Peterson Institute for International Economics, que es uno de los mejores sitios de investigación para el desarrollo, la economía internacional, etcétera, etcétera, en Washington, dirigido por Fred Bernstein. Ahí había varias luminarias extraordinarias, incluyendo a John Williamson, a Bela Balaza, ¿verdad? A Bill Klein, bueno, a varios de los mejores que estaban metidos en todos estos temas del desarrollo. Era un sitio donde iban siempre pues a trabajar, a pasar unos días ahí en discusiones. Rudy Dornbush, bueno, los mejores economistas. Y yo me gané, y yo estuve año y medio ahí en Washington, desde mayo de 1987 hasta noviembre de 1988, en Washington. Y ahí yo conocí a Raimundo y a todo el mundo. Ya yo tenía mi visión de lo que tenía que ser un proyecto de desarrollo para Venezuela. Por cierto, bueno, todo ese bagaje ya yo lo traía de Yale y de Harvard, pues de las universidades, de mi experiencia con todos los compañeros de América Latina que hicimos, que después todos fuimos ministros, todos. El primero fue Pedro Aspe de México y el segundo fui yo, porque Carlos Andrés me nombró ministro a los 35 años. Entonces, pero nosotros teníamos esa visión de que había que acabar ya el proceso pues de protección a ultranza, de la sustitución de importaciones, que ya había cumplido su etapa fundamental en América Latina. Era un proceso muy importante, muy positivo pues para la región, pero nos prolongamos demasiado en el tiempo, a diferencia de los países asiáticos que completaron su sustitución de importaciones e inmediatamente fueron a conquistar los mercados mundiales. El primero de ellos fue Japón, como tú recordarás, ¿verdad? En la reconstrucción japonesa se hace pues en la posguerra, después del año 45, pero a partir del año 60 Japón comienza ese tipo de política, ¿verdad? Para promover exportaciones, ¿no? Y bueno, al principio exportaban muñequitos de plástico y radiotransitorios y carros que eran unas latas, ¿verdad? una cacharra, y después se convierte Japón pues en el tiempo, ¿verdad? En la medida que avanza el cambio tecnológico, aumenta la productividad, ¿verdad? En la inmensa potencia mundial que es el Japón. Correcto. Y después vinieron los tigres asiáticos. Los mismos pasos de Japón los siguió Corea del Sur, ¿verdad? Taiwán, Singapur. Te doy un dato. En el año 60, ¿verdad? Finalizando la dictadura de Pérez Jiménez, Venezuela tenía un ingreso per cápita más alto que Japón. Porque Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo desde el año 25, con el taita Juan Vicente Gómez, cuando se descubre el petróleo y empiezan a producir petróleo las compañías multinacionales, ¿verdad? Hasta el año 78, que fue el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Venezuela fue el país de más alto crecimiento del mundo y con la más baja inflación. Una inflación de 1%. Y una moneda súper estable, además. Estable totalmente. Totalmente, ¿verdad? Producto de un país que ejecutaba políticas fiscales responsables. Venezuela nunca tuvo déficit fiscal. Cada vez le sacaba más plata al petróleo, obviamente, porque aumentaba la producción petrolera, aumentaban los impuestos sobre las transnacionales, aumentaban las regalías, se hacían las reformas a las leyes de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo inyectaba los distintos gobiernos en la economía de manera masiva, y eso fue lo que produjo a ese país de altísimo crecimiento, ¿verdad? Que en el año 60 tenía un ingreso per cápita, bueno, tendría que ponerlo a valores de hoy, o valores del año 2015, 2010, algo así, de $10,000. Japón tenía 8,000. Una diferencia importante. Corea del Sur
Tremendo. 300. Wow. $300, Corea. $300 Taiwán. $200 Singapur. China, $50 de ingresos per cápita. Y Venezuela tenía 10.000. No. No, la comparación es muy... Entonces teníamos llegó el momento, ahí fue que precisamente yo conocí a Carlos Andrés Pérez, porque yo hice una relación muy estrecha con Michel Candesú, y PDVSA en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Una relación muy estrecha con la gente del Banco Mundial, con Shahid Hussain, que era el vicepresidente para América Latina. Frank Lisi, que se le montó una mesa a Venezuela por mí, porque yo estaba ahí y sabían que Carlos Andrés Pérez iba a ganar las elecciones. Y que Carlos Andrés conmigo visitaba a Candesú, visitaba a la gente del Banco Mundial, visitaba a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba Enrique Iglesias ya de presidente, tú recordarás, ¿verdad? El gran Enrique Iglesias. Y entonces, bueno, yo fui montando todo eso en el año 88 con Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Viendo la situación de Venezuela de la catástrofe de esa década de los 80, que ha debido ser una década de gran prosperidad para Venezuela. De gran prosperidad para Venezuela, porque fue el boom petrolero más grande de la historia de Venezuela. Fue un boom petrolero de precio más alto que lo de Chávez. Porque un precio de $38 en el gobierno de Luis Herrera, hoy en día es como decir $200 el barril. ¿Me explico? En términos reales. ¿Tú ves? La de Chávez duró más años. Pero la bonanza petrolera más grande de la historia de Venezuela es la que se da desde el año 79 a consecuencia de la revolución iraní y la segunda gran explosión de los precios del petróleo, ¿verdad? En el año 79 hasta el año 85 inclusive, el segundo año del gobierno de Lucinchi. ¿Ok? Y el precio del petróleo se cae en el 86. ¿Verdad? Precisamente cuando Lucinchi decide, después que se acumulan del Viernes Negro a enero del 86, los 17.000 millones de dólares, y donde él le permitieron declarar a Lucinchi que él tenía la botija llena, tú recordarás, y que entonces eso iba a financiar el plan de inversiones de los últimos 3 años del gobierno, que efectivamente tenían listo el gran constructor de Venezuela, Leopoldo Sucre Figarela, uno de los grandes titanes de Venezuela y de América Latina, ¿verdad? Héctor Hurtado, ¿verdad? ¿verdad? La tremenda plantilla de profesionales que tenía Venezuela en los ministerios, pues, de infraestructura, que era una cosa de primera. PDVSA también, después de el desastre de la política petrolera en el gobierno de Luis Herrera, donde se terminó invirtiendo afuera, pero no se invirtió adentro, en el aumento de la producción petrolera, se compró a Citgo y a la Beba Oil, tú sabes, y a estas empresas, bueno, yo no sé para qué compraron esa vaina, perdóname la expresión, ¿verdad? Porque Venezuela lo que tenía era que gastar adentro en exploración y aumento de la producción, de la inversión petrolera en el país, que es lo que tiene efectos multiplicadores. Por eso es que se cae en picada el ingreso per cápita en el gobierno de Luis Herrera y en los 2 primeros años del gobierno de Lucinchi, ¿verdad? Y eso era lo que yo venía viendo y cómo se iban acabando las reservas internacionales. Lucinchi mantuvo un servicio de deuda de $4.500 millones por año. ¿Tú sabes cuánto es eso? A valores de hoy. No, una barbaridad. 20.000 millones de dólares por año a valores de hoy. Que tú dices, bueno, ¿dónde salieron estos tipos? Absolutamente enloquecidos. Luis Herrera, un desastre de gobierno con ese diagnóstico totalmente falso de que recibía un país hipotecado de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y le mete el freno a las inversiones fundamentales que venían desarrollándose en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que eran esenciales para el futuro de Venezuela, para la diversificación de la economía venezolana, ¿verdad? Y entonces ahí se viene para abajo la economía, continúa cayéndose con la misma política en el 85-86 y se recupera 86, 87, 88, los últimos 3 años de Lucinchi, pero sobre la base de montar un déficit fiscal el más grande de toda la historia de Venezuela. Y el déficit en cuenta corriente de balanza de pago más grande de toda la historia de Venezuela, que fue en el año 88. 10 puntos del producto.
y se agotaron totalmente la botija llena de 17 billones de dólares, que a valores de hoy es como si tú tuvieras 50 billones de dólares en el Banco Central de Venezuela. ¿Entiendes? Te hago estas comparaciones para que sepa de lo que estamos hablando. Y yo veía que se nos vino el mundo encima con los precios del petróleo, ¿verdad? Porque a diferencia veníamos de 12, no 7. No fueron los 5 de Luis Herrera y los 2 primeros de Luis, sino los 5 de Pérez. Veníamos de 12 años de precios extraordinarios del petróleo y el único gobierno que echó adelante la economía fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los otros 2 se volaron eso. En fuga de capitales le regalaron a una tasa de cambio sobrevalada a 4.30 a la familia más rica de Venezuela, ¿verdad? Los recursos de la República, que estaban en cabeza del Banco Central, del Fondo de Inversiones de Venezuela y de PDVSA, fundamentalmente, ¿verdad? Y que no solamente, Miguel, y que no llegó solamente... Llegó a tener el sector público 35 billones de dólares en diciembre del 81. Eso es como decir 100 billones de dólares hoy. ¿Ok? Para que sepa de lo que estamos hablando. Sí, no, está clarísimo. Y eso se lo regalaron al tope 2 o 3% de la población, que fue el que sacó realmente, y por eso que tuve todas las familias ricas de Venezuela que son grandes accionistas en grandes empresas. Eso viene de aquella época, ¿verdad? De la fuga de capitales. Los recursos del pueblo venezolano se le regalaron a 4.30 a la familia más rica de Venezuela. Con un añadido. Eso ocurrió en la democracia. Entonces, fíjate que con añadido, Miguel. Yo veía todo eso y entonces fui muy claro con Carlos Andrés. Aquí no nos queda otra sino hacer un cambio total, un gran viraje en la política económica, ¿verdad? Porque aquí, bueno, lo primero es que en el 89 no vamos a poder pagar $1 de deuda. Lucinchi pagaba 4.500 por año, hasta el año 88, inclusive. Nosotros no vamos a poder pagar ni $1 porque nos están dejando 300 millones de dólares de reserva internacional. ¿Ok? Con el petróleo a $11 el barril. ¿Tú sabes en términos reales cuánto era eso? Si lo llevamos al gobierno de Caldera, al primer gobierno de Caldera, o al gobierno de Leones. ¿Cuánto era? $1 el barril. Wow. $1 el barril en términos. Recibimos nosotros en 1980. Claro. La gente en Venezuela lo que hace es hablar pendejadas, ¿verdad? Y no saben de lo que hablan. No saben de lo que hablan, ¿verdad? Sí. Especialmente el sector político en aquel momento era un sector que estaba realmente derruido. Por eso, Carlos, te voy a dar la nota positiva. Bueno, Carlos Andrés y yo nos vemos todos los meses en Washington. Desde el 87, toda la campaña electoral, todo el año, yo estaba en Washington y él iba todos los meses a ver a Carolina y a Sonia. Carolina, que tenía una enfermedad grave, gravísima, un cáncer, ¿verdad? Y la salvaron con un tratamiento experimental del Instituto Nacional de la Salud en Betel. ¿Okay? Entonces Carlos Andrés iba religiosamente todos los meses a ver a Carolina. ¿Okay? Y a Sonia, que era la directora por Venezuela en el Banco Interamericano, Sonia Pérez. ¿Okay? La otra idea de Carlos Andrés. Entonces ahí nos veíamos en la casa de otro titán de Acción Democrática, que era el embajador en la OEA, que era el gran Edilberto Moreno, ¿verdad? Fuera de serie de Acción Democrática, extraordinario, político y intelectual de primera categoría, merideño, y entonces ahí nos veíamos y ahí salíamos Carlos Andrés. Bueno, Carlos Andrés llegaba al instituto a buscarme y se volvían locos todos, ver la balaza, verla por cierto, yo escribí, te lo voy a enseñar. Mira, Miguel, por cierto, ajá. En ese año, tú estás en Washington ya preparándote prácticamente para venir. Una foto a esto. Tómale una foto a esto que está aquí. Eso va a quedar congelado ahí para la imagen. Entonces, como esto se está grabando, eso va a quedar allí en la pantalla. Esto es Towards Renew Non-Inflationary Growth in Venezuela in the 90s. A blueprint
of Macroeconomic Policy for the New Administration, Miguel Rodríguez. ¿Ok? Professor Sí. of Economic IESA, Visiting Fellow del Institute for International Economics en Washington. ¿Ya? Esto que Interesante. está aquí fue lo que yo escribí ese año. Ya, Este ya. es el gran viraje. Ya. Este es el gran viraje en inglés. Nunca lo pude traducir porque regresé en noviembre. La traducción de esto fue el gran viraje. Que déjame ver. Miguel, ¿y en qué momento, más allá de la broma de Fucho Tovar en su cumpleaños y tal, en qué momento Carlos Andrés te ratifica que sí vas a ser ministro? ¿En ese año que estabas en Washington? No. Eso no funciona así. Ah, ¿en qué momento te lo dice? Eso era, decían, este es otro cuento de Gumersindo. Gumersindo me decía, mira, Miguel, estos AECOs son tan desgraciados. Ellos dicen que tú sabes que el que estaba haciendo el programa de gobierno de Carlos Andrés Pérez era Miguel Rodríguez Mendoza. ¿Te acuerdas del tocayo? Que en paz descanse, porque lamentablemente sí. Como un año. Muy buena persona. Como extraordinario ser humano. Pero así es. Miguel era un tipo especial y además de una educación, tú sabes, una cosa de primera categoría. Él era el que dirigía el equipo que en Venezuela estaba montando el programa de gobierno, tú sabes, los distintos ministerios, etcétera. Entonces, pero claro, como él estaba ahí, era un tipo cercano a Reinaldo Figueredo y tal, entonces los AECO empezaron a criticarlo. Entonces Gumersindo me dijo, mira, estos AECO son tan desgraciados que decían que Miguel Rodríguez Mendoza era Miguel Rodríguez el malo. Porque Miguel Rodríguez el bueno era ese que está en un tipo joven que está en Washington, que ese sí iba a ser ministro de Carlos Andrés Pérez. El que está en Washington es Miguel Rodríguez el bueno. Miguel Rodríguez Mendoza, imagínate tú, Miguel Rodríguez Mendoza, un tipo que es prácticamente un santo, le decían Miguel Rodríguez el malo, ¿no? Entonces dice Gumersindo, no pasó una semana de gobierno cuando se dieron cuenta de quién era el bueno y quién era el malo de verdad. Mira, Miguel. Ese es un cuento de Gumersindo, ¿viste? No, está bien. No, está bueno. Pero mira, vamos ahora sí, vamos a entrarle al gran viraje como tal, ¿no? Tú has hecho un preámbulo extraordinario de la situación en que estaba Venezuela. Tú dijiste algo muy importante, que fue que la foto esa que hiciste de cómo estaba la economía venezolana justo antes de que empezara el segundo gobierno de Carlos Andrés. Dejaste claro que había un enorme déficit fiscal, que la botija no solamente estaba vacía, sino que se quedaban solamente 300 millones de dólares en las reservas operativas, etcétera. Hiciste un cuadro importante. Dijiste algo importantísimo, duro pero importante, que era que se le regalaron muchísimos recursos prácticamente, o se le asignaron, fue prácticamente un regalo a 430 a un pequeño grupito que realmente fueron los que manejaron esos grandes recursos que eran del Estado. Y le agregaste algo, se le dieron a 430. Y yo le voy a agregar algo que va a ser un enorme disparador de todo lo que tú puedes decir con respecto al programa de ajuste, porque si algo llegó haciendo el programa de ajuste fue desmontar eso, que no solamente es que se le estaban dando esos recursos a esas personas que se habían acostumbrado básicamente a vivir del Estado venezolano, sino que además se creó un sistema diferencial de cambio, el famoso RECADI, que fue la mamá de los esquemas de corrupción que imperaban en esa época y que después, bueno, siguieron siendo un desagüe de recursos para el país. Miguel, ahora sí vamos a explayarnos en el gran viraje y el programa de ajuste macroeconómico que tú diseñaste y dirigiste. Muy importante. A ver. Lo que tú señalas es fundamental. Ese sistema de control de cambio se instrumentó a partir del Viernes Negro. Eso se inició en el gobierno de Luis Herrera y continuó durante todo el gobierno de Lucinchi y se convirtió en lo que tú dijiste, un antro de corrupción administrativa. Ese era otro factor que teníamos que acabar. No solamente que además de darle a 430 regalado los recursos a la familia más rica, sino que dentro de ese control de cambio también los que tenían las conexiones eran los que se aprovechaban, pues, porque era un sistema de tasas
diferenciales que iban de 4.30, 7.50, 14.50 y el libre que estaba a 48. Es decir, el estímulo a la corrupción era tremendo pues en ese esquema, tal como ocurrió en el gobierno de Caldera, cuando Caldera volvió a meter control de cambio, y tal como ha ocurrido pues desde que Chávez instrumentó pues el control de cambio. Empezaron a desfilar por Miraflores toda la gente del sector privado pidiéndole cambios diferenciales a Chávez. Entonces él dijo, bueno, esto no me lo quita nadie, hasta que yo me muera y después. Entonces, bueno, era todo ese cuadro tremendo, como te digo, ya un problema serio de endeudamiento neto de la República de Venezuela, que había cedido sus activos al sector privado, pues, y además en el servicio monstruoso de la deuda de los 5 años del gobierno de Lucinchi. Porque al principio, cuando el Estado tenía más recursos en la banca que los que debía, entonces ganaba más en intereses que los que tenía que pagar. Entonces no había carga de deuda. Pero una vez que la República queda desnuda, sin los activos en dólares, pues tiene que hacer un servicio brutal. Y además Venezuela era el único país de América Latina que pagaba intereses y capital de la deuda. Bueno, ese cuadro llega, es importante señalar lo siguiente. Ese gobierno de Carlos Andrés Pérez se estaba perfilando como un gobierno histórico. Desde antes de mencionar el gran viraje y el ajuste económico. Porque ya Carlos Andrés, desde enero del año 1988, había anunciado que venía la reforma del Estado, la elección directa de los gobernadores, ¿verdad? Eso fue un espantapájaro para Acción Democrática, ¿verdad? Que nunca aceptó el concepto de que, y más viniendo del gobierno de Lucinchi, que había nombrado a los secretarios generales del partido gobernadores de los estados, una cosa que no había hecho ningún presidente de Venezuela, para que estemos claros. Y entonces Carlos Andrés anunció la reforma del Estado, ¿verdad? Eso ya era un tremendo sacudón político que nunca le perdonó a Acción Democrática a Carlos Andrés Pérez. Tampoco le perdonó que hubiera sido candidato, porque el candidato del partido, tú te acuerdas que era Lepage, ¿verdad? De toda la maquinaria del partido, manejada por Alfaro y, bueno, etcétera, todo lo que estaba en ese momento en el partido. Y Carlos Andrés, pero por supuesto que era el político de lejos más popular de Venezuela, se lanza la candidatura y arrasa con Lepage, con toda la maquinaria del partido. Bueno, ninguna de esas cosas le perdonó a Acción Democrática a Carlos Andrés Pérez. Después, en la campaña electoral, vuelve a ganar por aclamación popular la presidencia de Venezuela. Y entonces, bueno, allí entra lo que nosotros vamos a hablar, la conformación del gobierno. Ese para mí es otro punto muy importante, ¿no? Antes de que le metamos directo a la reforma económica, ¿verdad? Y al ajuste de 1989. Porque es que Carlos Andrés tenía una visión de que los partidos se estaban agotando, y especialmente Acción Democrática, ¿verdad? Porque a Copay se le veía como una generación de relevo más activa, con Eduardo Fernández, Álvarez Paz, tú sabes, Rodríguez Iturbe, todos los Humberto Calderón. Había como una generación de relevo que estaba dominando el partido. Es más, Eduardo Fernández conquista la candidatura disputándose la Carlega en Copey. ¿Tú recuerdas? ¿No? Y fue el que disputa con Carlos Andrés la candidatura de la presidencia en el año 88. Pero Carlos Andrés andaba muy preocupado por la situación de Acción Democrática, que era un partido que se había disminuido tremendamente de lo que había sido la gran Acción Democrática, ¿verdad? El partido más importante de Venezuela, con los mejores técnicos que tenía el país, ¿verdad? Con esas máquinas como Leopoldo Sucre Figarella, ¿verdad? Todo ese bagaje de liderazgo importantísimo que tuvo Acción Democrática, eso se había agotado. Y entonces Carlos Andrés lo que pensó como una cosa muy importante fue incorporar a la generación Ayacucho.
que él sembró en 1974, porque ese es el tercio del que estamos hablando, Carlos Andrés Pérez. Un hombre con visión de estadista. Desde 1974, cuando él creó el programa de beca Mariscal de Ayacucho, le dijo, aquí vamos a formar los mejores profesionales del mundo, en las mejores universidades, ¿verdad? Y esto es para el futuro de Venezuela. Y a él le correspondió hacer esa cosecha. La primera cosecha de la generación Ayacucho fueron los ministros que participaron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí, perdóname, o sea, sin falsas modestias, pero eso es un gobierno donde estuvieron Moisés Naín, tipo de primera categoría a nivel mundial. ¿Ok? Ahí estuvo Eduardo Quintero, que no era de la generación Ayacucho, pero que venía de ser presidente del Grupo Polar, un hombre de primera categoría. ¿Ok? Un gerente extraordinario, ¿verdad? Yo monté un trabuco en Cordiplán con varios de los mejores profesionales venezolanos. Andrés Gluski, me lo traje de su escritorito del Fondo Monetario a trabajar conmigo en Cordiplán. ¿Tú sabes quién es Andrés Gluski, no? Es el presidente de la AES, la empresa de electricidad más importante del mundo. En este momento, desde hace muchos años, Andrés Gluski. Ese me lo traje yo a trabajar conmigo en Cordiplán, ¿verdad? Cáscara Martínez Mótola, Fernando Martínez Mótola, ¿verdad? Con el Roberto Smith, mi viceministro Pedro Rosa, que venía de una larga carrera exitosa pues, en el Banco Central, ocupa los cargos más importantes del Banco Central de Venezuela. Es decir, sí, ahí se conformó Ricardo Haumann, de los que no has nombrado, Miguel. No, Ricardo vino después. Ricardo fue el que me sustituyó a mí cuando yo salí. En el año 1990. Egley Turbe sí estaba contigo. Sí, bueno, Egley era una excelente administradora. Sobre ese tema te voy a hablar. Fue ministra de Hacienda, en la presidencia de PDVSA, el tipo que para mí fue el mejor presidente de PDVSA junto con el general Raval, Andrés Sosa Pietri, que preside sobre la única expansión importante de la producción petrolera en la democracia venezolana, que fue el 1.000.000 de barriles diarios que se aumentó la producción desde 1990 a 1992 en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez bajo la presidencia de Andrés Sosa Pietri. ¿Ok? Estamos hablando de y después los veteranos. Otra vez el zar de Guayana, Leopoldo Sucre Figarela, ¿verdad? Con su proyecto dándole con todo pues a Macagua, al proyecto Caruachi, bueno, a todo el sector aluminio, el sector de acero, bueno, todo el gran polo de desarrollo que mostró Leopoldo Sucre Figarela allá en Guayana, con Efraín Carrera en la presidencia de Delca. Bueno, los veteranos, ese lujo de ministro de Cultura que fue José Antonio Abreu, el ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. El sistema de orquestas juveniles se desarrolla en toda su extensión en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese no es un programa de Chávez. Lo que pasa es que en Venezuela nadie sabe lo que dice, ni de lo que habla. Eso se desarrolla desde el primer gobierno de Pérez. Sí, y ahí sí contribuyeron todos los gobiernos, ¿verdad? Pero se desarrolla en su máxima expresión en el segundo gobierno de Pérez cuando José Antonio es el ministro de Cultura y nosotros le montamos el programa más grande de la historia del Banco Interamericano de Desarrollo hasta el día de hoy. Es el programa social más grande del BID en toda su historia, que se lo montamos al sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, de José Antonio Abreu, cuando él era ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un extraordinario gabinete. Después de la presidencia del Banco Central, Pedro Tinoco, un tipo de una experiencia tremenda. Yo, de mi parte, hubiera preferido a Eglé en el Banco Central y a Tinoco en el Ministerio de Hacienda, por la cuestión del conflicto de intereses que eso le ocasionó problemas al gobierno.
Después te lo digo, después te el cuento, pues de... No, está claro, está claro, está claro el problema está claro. Un banquero, tú conociste muy bien. Tinoco había sido un estelar ministro de Hacienda de Caldera en su primer gobierno y había propuesto la reforma Tinoco porque acuérdate que te dije que se había caído la producción petrolera a partir del año 70 y entonces Tinoco ya vio que se abría la brecha fiscal por primera vez en 50 años en Venezuela y entonces propuso la reforma Tinoco que creaba el impuesto a las ventas. Uno de los elementos de la mirada era la reforma tributaria con la creación del IVA con un 5%. ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es que allí se producía una cosa muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que era caras nuevas que Carlos Andrés inclusive quería incorporar a los partidos políticos. Y él nos decía, o sea, yo quisiera que ustedes pensaran seriamente en meterse en la política y en meterse en los partidos políticos y quisiera que fuera en acción democrática el principal, escogen el que ustedes quieran, pero métanse en los partidos. Pero yo quisiera que fuera en acción democrática, no porque es mi partido, sino porque es el que está más débil desde el punto de vista de la dotación profesional, ¿verdad? Porque aparte claro, los grandes profesionales de Guayana, etcétera, tú tenías una gran plantilla en PDVSA, pero eso no eran de ningún partido, ¿verdad? Eso venían de la compañía multinacionales. Venezuela tenía la mejor plantilla de petroleros del mundo entero. Entonces, ese iba a ser un gobierno histórico fundamental. Después, en Venezuela nunca se había discutido sobre economía. Venezuela nunca había tenido ningún programa con los organismos multilaterales. El único préstamo que había recibido Venezuela era un préstamo que se recibió en el gobierno de Leoni para iniciar la construcción de Guri. Un préstamo del BID, del Banco Interamericano. ¿Verdad? O sea, ninguna de esas cosas, porque Venezuela era el país de la bonanza petrolera, obviamente, ¿no? Entonces, cuando llego yo en noviembre, ya es un secreto a voces que yo voy al gobierno, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos y inmediatamente lo que Carlos Andrés gana de las elecciones, inmediatamente me designa su ministro de Cordiplan y designa a Eglé en el Ministerio de Hacienda, anuncia a Tinoco pues en el Banco Central, una serie de ministros. Habíamos tenido ya reunión del grupo que más o menos se perfilaba, las habíamos tenido en el mes de noviembre. Cuando yo regresé, yo participé en 2 o 3 reuniones importantes ahí donde ahí se invitaron a Gustavo Rosen, que fue otro de los ministro de Educación, a Moisés Naín, a Pedro Tinoco, tú sabes, ¿no? Los distintos que aparecían en la foto como que iban a conformar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sobre todo la gente nueva, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, al nombrarme ministro, yo te voy a enviar una foto para que las muestres en el programa. Una foto mía explicándole, por ejemplo, a toda la dirigencia de los partidos políticos reunida, con Carlos Andrés Pérez, conmigo y con Eglé. Pero ahí el que hablaba era yo. Porque yo era el que tenía el diseño de toda la cuestión. Y ahí estaban Gonzalo Barrio, Humberto Cheli, ¿verdad? Ramos Ayub por Acción Democrática. Fredo González y Pérez Olivares de COPEI, que eran el presidente y el secretario de Estado. Y Menia Villalba por URD, ¿verdad? Estaban los del MAS, estaba Pompeyo, ¿verdad? Y Teodoro y Freddy estaban ahí en las reuniones donde yo les expliqué todo eso en diciembre y la situación que estábamos generando, ¿verdad? Con lo cual, Miguel, le está saliendo el paso a toda esa versión que se ha creado de que Carlos Andrés Pérez no explicó el programa de gobierno antes de implementarlo, cosa que no es verdad con lo que estás diciendo claramente. Es que además los gobiernos no es que se hacen así, que tú sabes 6 meses atrás lo que vas a hacer exactamente 6 meses después. ¿Entiendes? Claro, ya yo tenía todo listo porque ya, bueno, habíamos hablado que íbamos a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso era imprescindible recuperar la situación de reserva de Venezuela, ¿verdad? ¿De qué tamaño? No se sabía
Ahí era lo que íbamos precisamente a negociar. Que se iba a hacer un gran programa con el Banco Mundial, ¿verdad? Otro gran programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, que en esos años el BID y el Banco Mundial financiaban proyectos, ¿ok? De todo tipo, infraestructuras sociales, etcétera, ¿no? Y el Fondo Monetario solo le prestaba al Banco Central. Era préstamo de reserva. Hoy en día, si tú vas al Fondo Monetario, tú puedes usar los recursos del Fondo Monetario para proyectos, a diferencia de aquel momento. Entonces, bueno, ante esa situación, curioso lo siguiente, muy importante este punto. Ya yo tenía súper hablado a Carlos Andrés fue conmigo un par de veces a ver a Candesús, a la gente del fondo, a la gente del Banco Mundial, a Enrique Iglesias en el BID, etcétera, cuando esos meses de Washington que yo te relaté. Lo que faltaba era, como te digo, afinar estas cosas, y ante la hecatombe que vimos en enero, ¿verdad? Que yo se le expliqué a los partidos, después se le expliqué al CEN de Acción Democrática completo, en pleno, ¿verdad? Al Comité Nacional de COPEI, ¿verdad? A la gente del MAS, ¿verdad? Tuvimos que salir Tinoco y yo corriendo en enero con Carmelo Lauría, que se fue con nosotros, ¿verdad? Porque teníamos que buscar 1.500 millones de dólares en enero antes de la toma de posesión, para que el Banco Central tuviera 1.800 millones de dólares para pagar las cartas de crédito, porque teníamos que pagar 4.500 de servicio de la deuda y 6.500 de cartas de crédito derivadas de ese antro de corrupción administrativa que era Recadi, que tú acabas de mencionar, que tú mencionaste. ¿Ok? 11 billones de dólares. 11 billones de dólares, si tú los traes a hoy, esos son 30 y pico de billones de dólares, como si este gobierno se tuviera que sacar 30 y pico de billones de dólares, o cualquier gobierno, y pagárselo a los bancos. Bueno, ahí lo que pasó fue que, fíjate bien, Egle y yo nos fuimos, no me acuerdo exactamente si fue, yo creo que fue en diciembre, o en el propio mes de noviembre. Nos fuimos a visitar a Alan García en Perú y a Felipe González en España. Dos compadres de Carlos Andrés Pérez. Okay. Felipe haciendo un gobierno estelar. Nunca se equivocó en materia económica Felipe González. ¿Ok? Primer ministro que tuvo de Hacienda fue Miguel Boyer. Y el segundo ministro que tuvo fue Carlos Solchaga, gran amigo mío hasta el día de hoy. Hicimos ese viaje, Egle y yo, y en el caso de Alan García destruyendo totalmente la economía del Perú, llevándole una hiperinflación, entregándole a Perú, como han hecho estos bichos del chavismo, a la economía peruana, a un Rasputín argentino que se llamaba, ya ni recuerdo el nombre, era que manejaba la economía de Perú, le llevó una hiperinflación de 20.000%. Entonces, Carlos Andrés, ante esa experiencia internacional de dos de sus discípulos prácticamente de la Internacional Socialista, Felipe González y Alan García, digo, ¿no? Aquí tenemos que irnos por el camino que es, el camino correcto. Y eso fue lo que yo le fui a explicar. El programa del Gran Viraje, en realidad era un programa de cambio estructural de la economía. Lo que yo les venía a comienzos del programa relatando que había ocurrido en los tigres asiáticos, ¿verdad? Y que era sacar el país de la sustitución de importaciones y llevarlo a una diversificación exportadora, pero simultáneamente al aumento de la producción petrolera. ¿Ok? Cosa que te puede sonar contradictoria, pero que no lo es, si tú sabes manejar lo que es una política petrolera y lo que tienes que hacer con los proventos derivados de los aumentos de los precios del petróleo, que es meterlos en un fondo de estabilización macroeconómica, ¿verdad? En un fondo soberano, como lo tienen los noruegos, que tienen 1,5 trillón de
de dólares en ese fondo soberano, ¿verdad? Que lo metieron en el Congreso en el año 91 cuando nosotros lo metimos en el Congreso antes que ellos, en el mismo año 1991. Entonces, el programa del Gran Viraje era ese programa de cambio estructural, de promoción exportadora de los distintos sectores de la economía donde Venezuela podía desarrollar ventajas competitivas. Las ventajas comparativas las tenía de sobra con las reservas petroleras más grandes del planeta. Todo lo que había que hacer es arrancar un programa de aumento y de expansión significativo de la producción petrolera, porque además teníamos los precios bajísimos del petróleo. Como yo te dije, a valores de 1965 recibió el petróleo $1, que eran $11 nominales de aquel momento. Entonces, era un programa de cambio estructural, pero que tenía que pasar necesariamente por ese ajuste de corto plazo del año 1989, por los gravísimos problemas heredados de controles de precio, de control cambiario, de recadi, de agotamiento total de las reservas internacionales, ¿verdad? Toda esa situación que heredamos obligaban a ese ajuste de corto plazo. Ese ajuste era de no más de un año. Yo tengo grabado un programa que yo hice con Pedro Palma en abril de 1989, mi colega del IES, el gran amigo Pedro Palma, donde yo le explico a Pedro que ese ajuste ese no va a pasar de un año, el programa de ajuste, y que fundamentalmente lo queremos es para el primer semestre de 1989, porque después nos arrancamos a crecer de manera significativa. Pedro dudaba en ese momento, pero efectivamente yo tenía la razón. Bueno, la otra cosa que hicimos en lo que arrancó el gobierno, ¿verdad? En lo que tomamos posesión el 2 de febrero de 1989, es que Tinoco y yo nos vamos para Wall Street, ¿verdad? A la sede del Chase Manhattan Bank, donde nos enfrentamos a 1.500 banqueros. Bueno, el que se enfrentó fui yo. Porque acuérdate que Tinoco era colega de ellos, ¿no? Pero Tinoco hizo un gran papel allí. Pero yo fui el que llevé la batuta y le dije, mire señores, ¿saben cómo es la cosa? Que ustedes cobraron hasta el 88, porque este año no van a cobrar ni medio. De esos 4.500 millones de dólares, ustedes no van a ni medio este año. ¿Ok? Y si quieren poner los intereses al día, este año, el 31 de diciembre, los reales los van a tener que poner ustedes, porque nosotros no les vamos a dar ni medio. Bueno, estalló la San Paulera y le dijimos, no, yo le dije, nosotros vamos a renegociar esta deuda de Venezuela con el plan Brady que ya está avanzando para México, ¿verdad? Y Venezuela va a ser el segundo país que va a renegociar la deuda externa de Venezuela con un descuento importantísimo de la deuda. Bueno, armaron un escándalo, ¿verdad? Yo le digo a Tinoco, no se preocupe que en una semana están aquí otra vez pidiendo cacao. Entonces, eso es otra cosa. Abrimos ese espacio fiscal del no pago de la deuda. Venezuela, por primera vez desde el Cabito Castro, se declara en defalco, en default, ¿verdad? En moratoria de su deuda externa. En el año de 1989, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés, ante esa circunstancia, me entrega la negociación de la deuda a mí, ¿verdad? Por supuesto, ayudado por Pedro Tinoco, que era un hombre de una gran experiencia y que fue una gran ayuda, ¿verdad? Hicimos una llave excelente, pues, en todo ese proceso, y nos vamos. Ya yo tenía negociado eso desde el año 88. A los 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez ocurre el 27 de febrero, ¿verdad? La fecha lamentable, histórica, de la historia de Venezuela, que entonces los genios de la política venezolana empiezan a decir, esto es culpa del paquete. ¿Cómo es la vaina? Sí, el programa económico no se ha aprobado ni en el gabinete. No, que si el aumento de la gasolina, fue un medio, 30 céntimos. Eso no lo protestó nadie en Venezuela, porque fue tan ridículo el aumento. Eso no lo protestó absolutamente nadie en Venezuela. Los transportistas estaban pidiendo 100% de aumento en el precio del pasaje.
Pero eso no tenía nada que ver con el aumento del precio de la gasolina, sino porque en el gobierno de Lucinchi les habían congelado los precios del transporte durante 3 años, en una economía que tenía una inflación promedio del 30% durante 3 años. Entonces los tipos no tenían con qué comprar los repuestos, no tenían con qué comprar las unidades, no tenían con qué comer en su casa, ¿verdad? Y entonces querían un aumento del 100% que era absolutamente justificado. Así como era justificado que PDVSA quería aumentar la gasolina a 10 bolívares. Yo le digo, usted está loco. ¿Entiendes? Olvídese de eso. Eso vamos a hacer un mediecito mensual hasta el año 94, que lo llegamos al precio eficiente en el año 94. Pero aquí aumentamos la gasolina en 10 bolívares, como ustedes quieren, y aquí nos queman a todos. ¿Verdad? Claro, claro, Olvídese de eso. Así que seguimos con un programa ultra gradual, que lo retomamos fue mucho después, porque después del 27 de febrero obviamente tuvimos que parar ese aumento de la gasolina. claro, claro. Y lo que sí hicimos, porque estábamos conscientes del problema del precio del transporte desde que tomamos el gobierno, es uno de los problemitas que tú heredas, tú sabes, ¿no? Que tú dices, bueno, eso no lo estaba pensando Miguel Rodríguez en 6 meses atrás, ¿verdad? Pero nos enteramos ahí porque el ministro de Transporte era otro avión que nombró Carlos Andrés Pérez, un tremendo ministro, que era el negro Gustavo Rada. Un tipo extraordinario, AECO, además, pero tremendo profesional. Gustavo Rada. Tú te debes acordar de él, Cipriano. Sí, lo conocí. Además era buen amigo de una familia de amigos míos, muy competente. Tipo de primera. Y Gustavo Rada se puso a negociar con todas las asociaciones de transportistas de Venezuela para negociar el aumento del precio del pasaje. Era una cosa que no tenía nada que ver con la gasolina. Eso es mentira. Una mentira absoluta que la repiten hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y él logró, efectivamente, el acuerdo era que se iba a aumentar un 30%. 30% el precio de la gasolina el 1 de abril. El 1 de abril. Después que nosotros, en marzo, hiciéramos el aumento del salario del 30%. Entonces, primero venía el aumento del salario del 30% y después venía el aumento del precio del transporte 30%. Y así íbamos a hacerlo por tramo hasta que se emparejara el precio del transporte. Y todas las asociaciones de transportistas cumplieron hasta ese momento el acuerdo con el ministro Gustavo Rada. Menos una, la Asociación de Transportistas de Guarenas, que llegó el 27 de febrero y aumentó el pasaje 100%, sin que la gente hubiera cobrado siquiera el cheque de fin de mes. Y por ahí fue que empezó el problema. Entonces, ahí estalló la Sanpablera en Guarenas, ¿verdad? Y entonces ahí dinamitaron, bajaron los barrios, lo que siempre decían desde que yo tengo uso de razón, el día que bajen los barrios, pero bajaron los barrios ese día, porque además había una crisis de desabastecimiento tremenda en ese momento. Eso fue otra papa caliente, el desabastecimiento que había. Yo era ministro, pero en mi casa no había arroz, no había leche, no había... tú sabes, las cosas de primera necesidad, azúcar, etcétera. Había una escasez generalizada de varios productos claves de la dieta, y eso se agudizaba, por supuesto, en los barrios, en la gente más pobre, ¿verdad? Bueno, entonces a los 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, sin nosotros haber aprobado el programa económico, ocurre pues el 27 de febrero. Para que tú veas cómo son las cosas, yo el 27 de febrero estaba con Eglé y Tinoco firmando la carta de intención en Washington con el Fondo Monetario Internacional, pues eso lo tenía yo listo, completo, negociado desde el año anterior. ¿Ok? Porque sabía lo que le venía a Venezuela. Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que montamos? El programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que montó Venezuela. Más grande que los de Brasil y los de la India, hasta ese momento. Después se han montado otros mayores, ¿no? Para Argentina y otros países. Pero hasta ese momento montamos el programa más grande, una facilidad amplia de 3 años de 5.000 y pico millones de dólares, que es como decir 20.000 millones hoy en día. ¿Entiendes? Algodón. Montamos los programas con el BID, con el Banco Mundial, etcétera. Ya yo me llevé el equipo, el trabuco que yo tenía en Codiplan, ¿verdad? Encabezado por todos estos genios que yo les mencioné.
a ustedes, todos becarios del Mariscal de Ayacucho, por cierto. Y después todos fueron ministros. ¿Ok? Porque vamos a hablar de las distintas cosas que tenía el gran viraje, que era ese programa de ajuste de corto plazo. Pero yo conseguí ya, bueno, ocurre el 27 de febrero, pero ya yo tenía listo para la aprobación en los directorios del BID y del Banco Mundial los programas del plan de empleo para el año 90, para el año 89, para evitar la caída de la economía violenta en el año 89. Después te he hecho ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, nos toca el 27 de febrero, Carlos Andrés nos manda a llamar, nos dice, ustedes se me regresan, les voy a mandar un avión y se me regresan ya a Venezuela. ¿Ok? Porque aquí está ocurriendo una catástrofe en el país, ¿verdad? Entonces, que fue el 27 de febrero. Él estaba en Barquisimeto, en una asamblea. Él inclusive reaccionó un poco tarde porque fue una cosa totalmente sorpresiva que nadie esperaba. Lo que sí están metiendo la uña en el ojo, ¿verdad? Era la extrema izquierda en los barrios de Caracas, alzando la gente. Sin duda. Eso está totalmente demostrado. Claro. ¿Verdad? Mira, Miguel. Pero era la circunstancia de Venezuela. Ahí ocurre que regresamos a Venezuela, vemos el desastre, y entonces Carlos Andrés nos agarra y me dice a Eglé, a mí y a Moisés Naín. Me dice, bueno, ustedes mañana se tienen que ir al Congreso a defender al gobierno, porque el Congreso en pleno, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, quieren la interpelación de los ministros de Economía de este gobierno. Entonces, ahí nos vamos, Eglé, Moisés Naín y yo al Congreso. Y ahí el que hablé fui yo. Y entonces agarré y le metí una intervención en la tribuna de oradores del Congreso de más de 2 horas, explicándoles toda la situación de Venezuela, ¿verdad? Todo lo que teníamos que hacer para recuperar a Venezuela, para convertir a Venezuela en un país de alto crecimiento en los próximos años, ¿verdad? Los ajustes absolutamente necesarios de 1989 por el desastre que estábamos heredando. Bueno, eso fue una cosa que ahí no se oía ni una mosca en el Congreso. Pues lamentablemente, hay que decirlo, los políticos venezolanos no tenían ni la más remota idea de dónde estaba parado. ¿Ok? De dónde estaba la economía venezolana. Puro bla, 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 bla. Después de la intervención mía, hubo 3 preguntas que yo recuerdo. Una de Teodoro, ¿verdad? Otra de Gustavo Tarre. Otra de Freddy Muñoz, que las batí como si fuera Miguel Cabrera. Se la metí en los bliches porque eran 3 bombitas, ¿verdad? Y ahí se acabó, porque nadie sabía nada de nada. ¿Ok? Y se lo digo muy claro, esto no tiene nada que ver con el programa económico, que ni siquiera lo hemos aprobado en el gabinete. La reunión del gabinete para aprobar el programa económico y las primeras medidas de marzo la teníamos al día siguiente en Consejo de Ministros con Carlos Andrés Pérez. Y entonces llegamos a ese Consejo de Ministros y Carlos Andrés dice, bueno, aquí vamos a aprobar todo lo que vamos a empezar a hacer a partir del mes de marzo, ¿verdad? Yo le voy a explicar al ministro, le voy a pedir al ministro Rodríguez que nos explique en detalle todo lo que ya nos ha explicado, porque esto nos lo ha explicado ya, ¿ok? De todas maneras, aquí vamos a hacer el cronograma de las cosas fundamentales que vamos a hacer, que vamos a aprobar ya. Entonces yo le digo, mire, presidente, pero mire, dada esta situación del 27 de febrero, ¿a usted no le parece si yo regreso a Washington y negocio y podemos empezar un poco más tarde? ¿Vean cómo es la cosa? Mire, ministro, un momentico, vamos a quedar claro, dice Carlos Andrés Pérez. Vamos a quedar claro. ¿Ok? Usted va a explicar esto hoy y lo vamos a aprobar hoy. ¿Ok? Porque si yo dejo esto
para más adelante, se me viene el mundo encima y no vamos a hacer nada en este gobierno, en estos 5 años de gobierno. Ese era el líder que era Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? Entonces yo agarré ahí, pum, 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 pum. La primera medida, liquidación de RECADI, unificación cambiaria en marzo. Los programas de liberación de precios, manteniendo, por supuesto, una canasta básica fundamental como programa social, ¿verdad? La beca alimentaria, el programa de atención materno-infantil para la madre embarazada y el niño lactante, los hogares de cuidado diario, todos los programas sociales y el plan de empleo que yo tenía listo para que me lo aprobaran los directorios del Banco Mundial y del BID en abril de ese año 1989, y que estaba destinado a ejecutarse en el segundo semestre, de tal manera que la economía empezara a crecer en el segundo semestre y no se cayera en el año de 1989. Bueno, el programa de la deuda, vamos a ir a una moratoria de la deuda, vamos a meternos en el programa Brady de la reducción de la deuda de Venezuela, ¿verdad? Vamos a tener el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ya acabamos de firmar el 27, nosotros estamos firmando la carta de intención con el Fondo Monetario para ir al programa más grande de toda la historia del Fondo, más grande que lo de Brasil y de la India, ¿verdad? Para Venezuela. Grandes programas para continuar pues con todos los desarrollos de infraestructura de Venezuela, de Delca, Macagua. ¿Verdad? Le abrimos, este año se va a abrir 4.500 millones de dólares de espacio fiscal con el no servicio de la deuda para dedicarle precisamente a los programas fundamentales del país, para que se mantenga el gasto educativo, para que se mantenga el gasto de salud, etcétera, etcétera. Todo lo que era el programa, ¿verdad? Y lo que viene después, la reforma comercial fundamental para que el país efectivamente diversifique sus exportaciones fuera de las exportaciones petroleras, ¿verdad? Y se acaban esas prohibiciones de importación, esas aranceles del 150%, ese otro acto de corrupción administrativa que era el Ministerio de Fomento. Ahora que tenemos un ministro de verdad, que se llama Moisés Naim. ¿verdad? Ahí no volvieron a aparecer más. Miguel, No volvieron a aparecer más pedigüeños en el Ministerio de Fomento, oíste, porque Moisés ni lo recibía. Y entonces, bueno, Carlos Andrés convoca sesiones extraordinarias del Congreso para abril de 1989 para aprobar las leyes de crédito público que permitieran la ejecución del plan de empleo con los recursos del BID, y que nosotros les hacemos un paripazo con el presupuesto de Venezuela. Le hacíamos un paripazo con el presupuesto de Venezuela, y eso iba a ser un volumen de recursos que ya iba a disparar, como yo le dije a Pedro Palma en el programa que él me hizo, iba a disparar la economía en el segundo semestre, ¿verdad? Bueno, resulta que se reunieron el Congreso y no nos aprobaron las leyes de crédito público, a pesar de que Carlos Andrés los convocó en sesiones extraordinarias exclusivamente para eso. No nos aprobaron la ley de crédito público, porque no mentíamos, ¿verdad? Las obras de los familiares de dos de las cabezas de la Comisión de Finanzas del Congreso, ¿verdad? Uribante Caparo y las obras del Centro Simón Bolívar. Ya yo lo he mencionado, no lo voy a volver a mencionar hoy. ¿Ok? No aprobaron el plan de empleo, metimos la reforma tributaria completa, reforma del impuesto sobre la renta, creación del IVA con una tasa del 5%. Escrito la exposición de motivos con esta mano que tú ves aquí, esta manilla. Yo escribí la exposición de motivos o corregí la exposición de motivos del proyecto del Ministerio de Hacienda de la reforma tributaria, diciendo que en Venezuela no se justificaba un IVA de más del 5%, porque Venezuela era un país petrolero que tenía una altísima regalía petrolera y que no necesitaba un IVA como lo tenían Argentina, Colombia, etcétera, del 10, 12 y 15%. Como lo han llevado otra gente. Reforma comercial. Lamentablemente no se aprobó la reforma que yo propuse, que era la mejor, de ir a un arancel único del 10% en enero del año 1990. Fuimos un sistema muy escalonado, demasiado gradual. Nosotros teníamos que haber ido al 10%
en enero del año 90 porque ahí matamos en seco la inflación en Venezuela. ¿Ok? En el 90 hubiéramos tenido una inflación de un dígito otra vez en el país. Si se hubiera aprobado la reforma que estaba en ese libro que yo te acabo de enseñar, El Gran Viraje, ¿verdad? Que yo escribí en Washington. El programa de privatizaciones. La otra cosa fundamental, el programa de expansión de la producción petrolera. Venezuela tenía que retomar su papel de gran productor y exportador de petróleo, ¿verdad? Entonces ese era uno de los elementos centrales, la expansión de la producción petrolera. Ahí teníamos siempre los gobiernos ahí enfrentamientos, tú sabes, entre los ministros y tal, que si me pisan el callo y no, porque te estás metiendo en un área que no es la tuya, pero lo cierto es que la política económica tiene que ser una cosa integral. Claro. No puede ser que tú vas por aquí y el otro va por allá. ¿Entiendes? Claro. Porque entonces no se hace absolutamente nada. Claro. Eso hay que hacerlo, como lo hizo Japón, como hicieron los tigres asiáticos, que era el gran viraje, estaba inspirado en ese programa del Asia y que ya China había arrancado de manera importante con Deng Xiaoping, ¿verdad? Alumno de Lee Kuan Yew, del gran Lee Kuan Yew de Singapur, porque Lee Kuan Yew era chino, ¿entiendes? Y Lee Kuan Yew es el que le mete todas esas cosas a Deng en la cabeza y Lee Kuan Yew fue una figura central en la transformación de China. Joder. Miguel, fíjate una cosa. El programa de privatización es tan importante. Perdón. Tú que te estás quejando ahí de que el internet no sirve en Venezuela. No sirve. ¿Cómo va a servir? ¿Verdad? Y no sirve. No sirve. La CanTV de Venezuela no había recibido inversión desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y tú agarrabas el teléfono y te tenías que quedar 10 minutos como un pendejo para que te cayera el tono, ¿entiendes? Y después que te cayera el tono tenías que marcar 10 veces para que te cayera la llamada. La CanTV de Venezuela en 1991 era una chatarra. Ya nosotros habíamos arrancado la segunda línea celular de América Latina fue la que nosotros lanzamos en el año 90, que la ganó la Bell South con Osvaldo Cisneros y que fue Telcel. No sé si te acuerdas de eso. ¿Ok? Eso lo hicimos en el año 90 y para el año 91 metimos a un F-35 en el Fondo de Inversiones de Venezuela que se llama Herbert Torres. ¿Ok? Y los directores míos de Cordiplan, Cáscara Martínez Mótola, lo nombramos presidente de la CanTV y a Roberto es mi ministro de Transporte y Comunicaciones, para asegurar la mejor privatización de América Latina, la de la CanTV de Venezuela, que terminó en noviembre de 1991 con el precio más alto de todas las telecomunicaciones que se privatizaron en América Latina por el 40% de las acciones de la CanTV. Y nos llevamos a las dos mejores compañías del mundo, la GTE y la AT&T, que recuperaron en tiempo récord las telecomunicaciones en Venezuela. Y además les asignamos a ellos, pero tuvieron que pagarlo, lo mismo que pagó Belsao con Osvaldo Cisneros, tuvieron que pagar ellos por la línea de telefonía celular que fue Movilnet. Eso fueron más de $2.000 millones que a Leopoldo Sucre se le pusieron los ojos como dos huevos fritos, porque Leopoldo no quería, tú sabes, privatizar Guayana, etcétera, ¿no? Pero Leopoldo hizo una gran amistad conmigo. Y cuando vio ese cheque me dijo, oye, Miguel, tú como que tienes, tú como el que tienes razón. Entonces, Mira, Miguel. Leopoldo, es que tú tienes que volver a convertir a la CBG en lo que fue. Sí. En una corporación, ¿verdad? Que impulse proyectos, pero que no sea la propietaria de los proyectos. Claro. Pero mira, Miguel. El proyecto Benalún era 90% japonés y 10% del Estado. Así es. Y entonces cuando vino el aumento del petróleo, lo pusieron 90% del Estado y 10%. Tú no vas a volver a poder construir más nunca en tu vida, olvídate. Tú no, más nunca vas a volver al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así es. Tú tienes que conseguirte, tú pones el 10% o el 20% y el privado que ponga 80%. ¿Ok?
Tiene que haber mira, una Miguel, reacción del Estado venezolano. sin duda. Entonces, Ahora, mira, Miguel, los resultados fueron extraordinarios. La economía se embaló. voy, pero dame un segundo para poder empatar una cosa con la otra. Tú hiciste hace unos minutos una extraordinaria exposición con respecto a cómo se instrumentó, qué se pensó, cuáles eran los planes, cómo se negociaron, qué había en mente, ¿no? Pero digamos, te me adelantaste un poco a empezar a anunciar los resultados y te lo quería preguntar expresamente, ¿no? Un poco para dividir los segmentos también del programa. Ya anunciaste y ya dijiste, por ejemplo, el resultado de la exitosísima privatización de la CanTV. Estás hablando ahora de cosas que tienen que ver con la CBG, y seguramente tienes muchas más cosas que decir, que el plan que se logró de reestructuración de la deuda con los organismos internacionales, que fue único y el más grande y importantísimo. Pero ahora te quiero pedir, el mejor de América Latina. Ahora te quiero pedir, porque nos quedan menos de 20 minutos de transmisión. Entonces yo te quiero pedir que hagamos un balance general de los resultados macroeconómicos que hubo, porque obviamente no fue solamente la CanTV lo que se privatizaron muchas empresas. Obviamente la reforma que se hizo a nivel macroeconómico generó unos resultados evidentes que están a la vista, quedaron para los registros históricos de crecimiento económico, etcétera. O sea, Venezuela hubiera cambiado definitivamente si el programa no hubiera sido saboteado como fue saboteado y como mucha gente se empeñó en echar al suelo. Entonces, yo te pido que le dediquemos los próximos 10 minutos a hacer un balance general de esos resultados y que nos dé chance de hacer unas par de reflexiones finales. Yo, por ejemplo, te tengo una pregunta que me parece importante porque yo me acuerdo de aquel debate del neoliberalismo y mucha gente decía, no, pero si esto no es neoliberalismo, incluso muchos decían, aquí hay más bien un neo-keynesianismo, fíjense que hay una fuerte inversión pública para el desarrollo social. Y yo te preguntaría, Miguel, ¿no será que era ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía el personaje que estamos homenajeando? Ahí te dejo ese pregunta. No, esto era un programa keynesiano. Ok, bueno. No tenía nada de neoliberal, síntesis neoclásica pura. Keynes. Muy bien. Desde el punto de vista de manejo de la política económica. Maravilloso que lo digas con ese ímpetu. Desde el punto de vista de las políticas del desarrollo, que es otra cosa distinta. Una cosa es la teoría general del manejo de la macroeconomía, que tiene que hacerlo apropiado para que no tengas inflación, o sea, el control del fiscal, el financiamiento externo, no puede caer, tiene que, en un país petrolero, tiene que aumentar la producción petrolera, tienes que crear un fondo de estabilización macroeconómica que lo metimos en el Congreso en el año 91, ¿verdad? Porque tienes que esterilizar el aumento de precios, porque si no se te va en sobrevaluación de la moneda y en fuga de capitales, como le pasó a Luis Herrera, ¿verdad? Tú tienes que hacer todas esas cosas. La reforma financiera que le presentamos al Congreso en el año 91 era la mejor del mundo. Así la bautizó Candesú. La mejor reforma financiera que se está planteando en el mundo en este momento la está planteando el gobierno de Venezuela, ¿verdad? ¿Entiendes? Ahí estaba todo: la reforma a la ley de banco, reforma a la ley del Banco Central, de FOGADE, de la superintendencia de banco, el acomodo del capital de los bancos, los coeficientes de Basilea, todo estaba ahí. La reforma tributaria, la reforma comercial avanzando, lamentablemente, como te dije. Ahora, los resultados fueron extraordinarios. El país se disparó como un cohete a partir del año 90. ¿Entiendes? Creció 7% en el año 90 y en el año 91 creció 10%. Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo en el año 91, por encima de China. ¿Entiendes? Y las proyecciones del Fondo Monetario es que el crecimiento en 92 y 93 iba a estar en el 12 y el 13%. ¿Entiendes? Estamos embalados con un programa petrolero extraordinario, con Andrés Sosa Pietra y PDVSA, ¿verdad? El programa de privatizaciones, las inversiones masivas que iba a hacer todas estas compañías, la GTI, la AT&T, todas las compañías que estaban interesadas en Venezuela. Maiquetía y Caracas se iban a convertir en el hub de América Latina. Teníamos un inmenso proyecto turístico, así como el que se montó en Cancún, en México, ¿verdad? Es más, teníamos dos: uno para Paraguaná y otro para el estado Sucre. Alcoa iba a montar una reductora de 300,000 toneladas de aluminio en el estado Sucre.
Lo único que nos pidió es que le pusiéramos la troncal de transmisión desde Guri, ¿verdad? Que iba a ser extraordinario porque tú ibas a sacar un poco la cosa de Guayana y darle a un estado pobre como el estado Sucre una gran empresa. Entonces el país estaba embalado en un gran programa de desarrollo. Ese es el programa de desarrollo más importante de la historia de Venezuela, el gran viraje del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Habíamos hecho además la elección directa de gobernadores, ¿verdad? Desde diciembre del año 89. Salieron, yo me acuerdo que el policía Izaguirre me decía, mira, es que el presidente está loco, vamos a tener que meterlo en una camisa de fuerza, en un manicomio, porque ¿cómo es posible que vaya a entregar la mitad de las gobernaciones cuando siempre nosotros hemos nombrado a todos los gobernadores? Yo le decía, ministro, pero dice que en Estados Unidos la mitad de los gobernadores son demócratas y la mitad son republicanos. Eso es inevitable. La democracia hay que compartir el poder, etcétera. Y eso fue otra cosa grandiosa, la reforma política de Carlos Andrés. Ojo, Miguel, y eso que te estaba diciendo. Los gobernadores copellanos, mira, los gobernadores copellanos y Andrés Velázquez y Tablante, que salieron electos, decían, coño, es que nosotros no nos explicamos, ministro, cómo ustedes nos favorecen a nosotros igual que a los gobernadores ADECO. Y no nos quitan recursos, sino más bien nos dan proyectos. ¿Cómo es eso? Le digo, sí, ustedes son los gobernadores de Venezuela. A nosotros no nos interesa si son adecos, copellanos, del más o del menos. ¿Ok? Nosotros a todos los atendemos igual. ¿Ok? No, y eso. Déjame decirte una cosa muy importante. En el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela, desde Guaycaipuro hasta el día de hoy, el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por eso yo siempre orgullosamente digo que yo contribuí a la reconciliación política y afectiva de Luis Piñero Ordaz con Carlos Andrés Pérez. Porque Luis Piñero, que era un hombre de inteligencia, un gran político, me decía, ministro, este es el programa. Este es el antídoto contra la corrupción. La eliminación de Recadi, la eliminación de la discrecionalidad en el Ministerio de Fomento, hacer todas las cosas por licitación como ustedes las han hecho, ¿verdad? De manera absolutamente impecable. Y todos, no hay un solo acto. Yo reto a cualquier venezolano que me mencione un solo acto de corrupción administrativa que tenga que ver con el gabinete y el gobierno central de Carlos Andrés Pérez. No respondo por el Ministerio de la Defensa ni cosas que no estaban bajo mi auditoría, ¿verdad? Pero ese gobierno fue el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela. Ni siquiera, bueno. Muy importante que lo diga. Hasta el 4 de febrero, el 4 de febrero, llega Caldera y justifica ese golpe de Estado el día siguiente en el Congreso, ¿verdad? Y se le monta un intento de golpe que Carlos Andrés controló en 4 horas, para que sepa, ¿ok? Porque estos bichos, además de traidores, eran unos cobardes. Eso hay que tenerlo claro. Chávez era un mamarracho, ¿ok? Y todos estos bichos no sabían lo que estaban haciendo. Lo que querían era apoderarse del poder en Venezuela y hacer la vaina que han hecho en estos últimos 20 y pico de años, que empezaron con los 5 años de Caldera, por cierto. Porque los que dan el golpe de Estado son precisamente Caldera, y hay que decirlo así con lástima, Acción Democrática. Porque sin Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez no cae. ¿Ok? Ese es el gran error histórico de Venezuela, y eso lo estamos pagando hasta el día de hoy. Han ocurrido cosas parecidas al pasado, pero inclusive peores. Pues, en términos de corrupción administrativa abierta, de esa mataraca, cómo destruyeron a la segunda empresa petrolera más importante del mundo, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido pues, en Venezuela en todos estos años. Solo arranca Caldera en su gobierno, ¿ok? Con una locura que fue el cierre del Banco Latino, que provocó la crisis financiera que se llevó a la mitad del sector bancario venezolano. Eso no lo hizo ni Chávez, ¿ok? Después que teníamos ese gran gobierno, que hubiera significado para Venezuela una cosa distinta, la incorporación de la generación Ayacucho en funciones políticas ya, en la lucha política en Venezuela, ¿verdad?
el ejemplo de que los gobiernos se pueden hacer y ser exitosos y tener un altísimo crecimiento económico con absoluta honestidad, ¿verdad? Haciendo las cosas que hay que hacer, de que el antídoto contra la pobreza es la educación. Teníamos programas educativos extraordinarios, masivos, maravillosos. Ya te dije que lo que hicimos con el sistema de orquestas juveniles e infantiles, pero el proyecto educativo del Gran Viraje era extraordinario. Fíjate cómo está la educación pública en Venezuela al día de hoy. Por el piso, por el piso. Destruida, la educación primaria, la educación secundaria, corrompida, con o sea, una cosa, las universidades en el suelo. Bueno, no, Venezuela hoy debería ser un país de un ingreso per cápita de $40,000, $50,000 al año mínimo. Venezuela debía tener un ingreso per cápita más alto que Corea del Sur o del nivel de Corea del Sur o de cualquiera de esos países asiáticos, ¿verdad? Debía tener $1 trillón en el fondo soberano. Debía tener la seguridad social asegurada de toda la población venezolana. Grandes proyectos de desarrollo en todas las áreas. Cuando tú ves a Dubái y ves a los países árabes, ¿verdad? Que son países que tú llegas allá y tú ves un país desarrollado. Un país desarrollado. Bueno, eso es lo que debe hacer Venezuela. Dubái debíamos tener una en Falcón y otra en el Estado Sur, ¿verdad? Debíamos tener una agricultura pujante, exportadora, ¿verdad? Una industria manufacturera también de exportación tremenda, originada en las inmensas riquezas que tiene Venezuela de todo tipo, no solamente petróleo, sino yo fui director de una empresa canadiense de oro y le pregunto al supermachete ahí, al Chief Operating Officer de la empresa, que es uno de los grandes del oro en el mundo. Le dije, mira, Ati, ¿cuáles son los países que tienen más reservas de oro en el mundo? Le digo, bueno, el número 1 es Venezuela y el número 2 es Sudán. Imagínate tú. Mira, Miguel. Nosotros tenemos un país, estos 30 años eran fundamentales para el desarrollo de Venezuela. Así es. Venezuela ya está produciendo 10 millones, no Rusia, Venezuela ya está produciendo 10 millones de barriles diarios. ¿Entiendes? Debía ser un país desarrollado, verdaderamente desarrollado. Nosotros teníamos hasta un proyecto para eliminar los ranchos de Caracas, creando ciudades satélites importantes. Ya eso estaba avanzando en los directorios del BID y del Banco Mundial. Pero te estoy hablando de un proyecto de 10 billones de dólares de la época. O sea, 30, 40 billones de dólares hoy en día. ¿Verdad? Y no solo Caracas, sino el resto. Nosotros en estos 30 años hemos debido construir, ¿verdad? La patria más extraordinaria, el país más extraordinario del mundo. Y lo que hicimos lo que hicieron los políticos, montando estos bichos, ¿verdad? Tumbando a Carlos Andrés Pérez, defenestrando a Carlos Andrés Pérez y llevándose de la mano a Chávez al poder. Pero hay que aclarar que no solo fueron los políticos, no solo fueron los políticos. ¿Ok? A nosotros nos sabotearon todos los intereses creados del modelo anterior, que se enriquecían con Recadi, que se enriquecían con las monedas sobrevaluadas, que se enriquecían con toda la superprotección del Ministerio de Fomento, de la política comercial, ¿verdad? Y además las rencillas entre el propio sector privado. A nosotros nos destruyeron, ¿verdad? Uno de los medios de comunicación, no lo voy a nombrar aquí porque ya lo he nombrado varias veces, ¿verdad? Nos montó hasta la telenovela esa Por estas calles, ¿tú te acuerdas? Porque decía que Carlos Andrés Pérez, que eso que tenía montado, que lo monté yo con los mejores tipos de Venezuela, con Herbert Torres, con Roberto Emí, con Martínez Mótola, ¿verdad? Y que era una cosa impecable, que eso era falso, que Carlos Andrés al final iba a desmontar ese parapeto y le iba a regalar la CanTV a Gustavo Cisneros. ¿Te acuerdas que Gustavo Cisneros estaba en el otro consorcio con Bell Canada?
Yo le dije, bueno, tú te vas a arrepentir de lo que estás haciendo, le dije a Marcelo. Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Porque ahí va a ganar el que ponga el cheque más alto. Los dos consorcios son buenos. Técnicamente, altísimamente calificados. ¿Ok? Pero ahí gana el que ponga el cheque más grande. Y de hecho ganó el otro. Claro, le sacó $700 millones. Así es, así es. Miguel, nos quedan 4 minutos. Y entonces yo no quiero perder la oportunidad para cerrar el programa como hay que cerrarlo, ¿ok? Primero que nada, diciéndote que estoy sumamente agradecido y complacido de esta conversación. Estoy seguro que la gente lo va a valorar y disfrutar mucho. Creo además que le hemos hecho un gran homenaje al presidente Pérez con este intercambio. Yo no participé de ese gobierno sino en los últimos días, porque a mí me designa el presidente Pérez subsecretario del Consejo de Ministros el 15 de mayo del 93, 5 días antes de que salía la sentencia que lo defenestró del poder. Era yo un chamo, Miguel, tenía 24 años. No lo había cumplido cuando me designó. O sea que yo lo que llegué fue a ver, lamentablemente, la salida de Pérez, pero pude presenciar aquel discurso famoso donde dijo que hubiera preferido otra muerte. Pude ver cómo ese 20 de mayo la bandera nacional que ondeaba en la entrada de Miraflores se rajó por la mitad entre la franja azul y la franja roja, que mucha gente dijo, caramba, esto es como una premonición de lo que le viene a Venezuela, y terminó siendo así. Y obviamente, bueno, me quedé acompañando al presidente Velázquez en su periodo de interregno, porque evidentemente era una persona amiga y era un hombre bien intencionado que llegó ahí por una circunstancia del destino, porque él no buscó eso ni formó parte de la conspiración que se montó para defenestrar a Pérez del poder. Quiero decirte que escuchándote, intercambiando contigo, he recordado mucho en la primera década de este siglo. Solíamos vernos con bastante frecuencia cuando te invitábamos a que fueras el ponente en nuestros almuerzos conferencias, cuando teníamos a Visión Emergente, y siempre fue muy fructífero todo ese intercambio que tuvimos en esa época y que hoy hemos refrescado con este programa, lo cual te agradezco de verdad. Bueno, agradecido a ti, Cipriano, por haberme dado la oportunidad de echar todos estos cuentos que en realidad se refieren a ese gran personaje. Esos 4 o 5 años fueron fundamentales de la historia de Venezuela. Han debido tener otro destino, el país sería otro, porque tuvimos a ese inmenso estadista, político, ser humano extraordinario, que fue Carlos Andrés Pérez. Dios lo tenga en la gloria. Amén. Y que en algún momento se retomen los pasos que dio ese extraordinario personaje a quien yo quise como a mi padre. Así es. Ay, que él también te estimaba a ti muchísimo. Eso lo dijo muchas veces, en muchas reuniones y en muchos sitios. Bueno, Miguel, ahora sí llegó la hora de cerrar. Queda menos de un minuto de conexión. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que escuchan este programa. Espero que les sea de provecho. Y con esto, pues ponemos fin a este capítulo que forma parte del ciclo del conmemorativo del centenario del presidente Carlos Andrés Pérez, y muy concretamente le hemos dedicado esta conversación tan sabrosa con Miguel Rodríguez a hablar de CAP y el Gran Viraje, el gran proyecto que se puso en marcha en Venezuela en 1989 para cambiar el rumbo de su economía, para reorientar el gasto público, para eliminar los focos de corrupción y desviación de los recursos del Estado, y que lamentablemente fue truncado por una conspiración y por elementos que terminaron conectándose, que a lo mejor al principio no tenían que ver una cosa con la otra, pero que terminaron conectándose porque, como dijo Miguel, se tocaron muchos intereses, se pisaron muchos callos, y además había una conspiración en la Fuerza Armada de vieja data que termina reventando en febrero del año 92, y que extrañamente el sector político, lejos de condenarla y defenestrarla para siempre, lo que hizo fue de alguna manera aliarse indirectamente con lo que estaba detrás de esos intentos. Miguel, nuevamente, gracias. Lamentablemente no terminaron con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez reivindica cada segundo que pasa ante la historia de Venezuela. Terminaron destruyendo Venezuela, que es lo que ha ocurrido lamentablemente. Así es, así es, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y menos mal que la historia se está encargando de poner
a cada quien en su sitio y los hechos donde, como fueron. De verdad. Te lo agradezco, Miguel. Fuerte abrazo. Un abrazo, Cipriano. Nos mantenemos en contacto. Un gustazo. Que estés muy bien. Igualmente. Nos vemos. Gracias.